puedo ver. Bueno, ahí está. Ok. Entonces, la clase pasada dimos la introducción al curso, básicamente. Nos faltaron decir algunas cosas importantes que las voy a tratar de decir hoy. De todas maneras, ya subí las diapositivas de la clase 0 a la plataforma, entonces si las revisaron, pudieron ver todas las cosas que no dije, que no eran muchas más, sino cosas de organización y de la evaluación que estaban ya de por sí en Classroom. Entonces, si leyeron lo que estaba en Classroom, seguramente también ya están enterados. Y esto del esquema de colores que les había platicado, que también es importante, de todas maneras creo que lo voy a recordar aquí un poco, porque no lo quiero estar diciendo cada clase. Y empezamos con alguna motivación, que eso sí lo voy a repetir. En la clase pasada había algo de motivación, entonces sí voy a empezar la clase de hoy con eso. Entonces vimos el programa, se presentaron algunos de ustedes. El día de hoy hay muchos más estudiantes, entonces no nos vamos a presentar ya porque si no perdemos tiempo, pero que sepan que hay varios estudiantes, muchos más ahora. Entonces habrá oportunidad a lo mejor de que se presenten. A los nuevos estudiantes, yo los hago participar mucho, entonces los nuevos estudiantes, los que no se presentaron, estaría bien que cuando les toque participar brevemente nos digan quiénes son, ¿no? Y dónde estudian, y brevemente, y entonces la participación viene, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces eso es lo mismo que ya les había dicho. Un poco la motivación de por qué esquemas. Ya empezamos básicamente con la teoría y iniciamos con el curso, que es el espectro de un anillo, ¿no? La clase de hoy sería básicamente el espectro de un anillo, y entender un poco la motivación de por qué el espectro no nada más es un conjunto o un espacio topológico, sino por qué también el espectro viene con sus funciones y es parte importante de la información de lo que es un esquema afín en particular, ¿no? Vamos a estudiar esas cosas. Recordemos que las clases las vamos a ir construyendo paso a paso y que ustedes son activos, tendrían que ser muy activos en la participación de la clase, en la construcción de la clase. Como van a ver, yo les voy preguntando. Entonces, es útil que ustedes tengan un cuaderno y a la mano, o su iPad, o lo que quieran. A veces, si tienen iPad y tienen esos dispositivos, es muy útil porque a veces les pido que presenten. Entonces, yo les dejo un ejercicio o hacemos una cosa, les digo, a ver, fulanito, ¿cómo lo harías tú? Entonces, pueden presentar automáticamente y entonces lo haría en vivo para todos. Otras veces los dejo que hagan su trabajo y que luego lo expongan rápidamente, o sea, que lo piensen por un minuto y lo hagan. Entonces ya me lo digan, y si no tienen iPad, y eso muchas veces me lo dictan y yo lo escribo. Hay un problema con la nueva actualización de la Mac y del iPad, porque antes yo utilizaba un programa que se llamaba Doceri, que lo descontinuaron, que era buenísimo para enseñar matemáticas, y lo podía seguir utilizando, de repente lo puedo seguir utilizando, pero ahora ya me lo quitaron de plano, entonces ya no tengo esa cosa. Entonces estoy viendo qué otras alternativas tengo para poder escribir las clases a mano, porque no me gustan mucho tampoco las diapositivas, porque es un poquito más aburrido que ir escribiendo como en el pizarrón. Además, creo que ir escribiendo al mismo tiempo con ustedes va dando tiempo de ir reflexionando y pensando la matemática, entonces es importante, pero por lo pronto tengo que utilizar diapositivas porque no he encontrado el mejor programa que me satisfaga para eso. Ya sabía que lo iban a quitar, pero pensé que lo iba a seguir pudiendo usar y ya lo intenté, y tengo que hacer muchas cosas y no siempre funciona, se traba. Entonces estoy revisando algunos programitas, pero bueno, entonces eso va a ser la clase. Entonces ya saben que tienen que hacer pequeñas participaciones, es una parte muy importante, yo les tengo que ir conociendo, y ya saben que después de la sesión yo les comparto las notas, las diapositivas y el video, ¿no? Ya lo tienen. De hecho, también estoy probando un nuevo programa que viene con Zoom, o que se puede uno comprar con Zoom, y que me hace un resumen de la clase. No sé si lo vieron. Entonces me hace todo un resumen de la clase, les pone como el video, y se los puse ahí en Classroom, pone ahí de qué se trata el curso y como partes importantes, lo cual me parece una muy buena herramienta, porque muchas veces ustedes no quieren ver toda la clase otra vez, ¿no? Entonces muchas veces requieren ver solamente una parte, y entonces ahí te lo separa como por temas, y pues lo pueden ir directamente. Entonces los recomiendo que lo utilicen. Los prerequisitos que yo estoy asumiendo a los estudiantes es que tengan el conocimiento básico de álgebra, digamos un curso de álgebra moderna, que tengan nociones de álgebra conmutativa. Ni siquiera requiero que sepan álgebra conmutativa como tal, pero sí que sepan lo básico de álgebra, ¿no? Es decir, ideales, primos, cocientes, dominios enteros, el lema de Zorn, ideales maximales, y eso más o menos sí lo vamos a trabajar con cierta naturalidad. De todas maneras, insisto que si hay dudas y los estudiantes tienen dudas, entonces hay dos opciones. Les puedo recomendar material de lectura. De hecho, por ejemplo, el libro de King Louis
en todo su capítulo primero, no sé si lo llama capítulo 0, capítulo 1, hace como una revisión de álgebra conmutativa, que me parece que está muy bien, habla de productos tensoriales. Entonces, si alguien siente necesidad de revisar eso, pues el King Louis es una buena opción, el primer capítulo. Y de todas maneras, en mi curso pasado que yo impartí de geometría algebraica, empecé con ese capítulo. O sea, sí di toda la parte de álgebra conmutativa, le dedicamos un mes o algo así. Entonces, esos videos también están en YouTube. Si alguien requiere, pues los puedo poner ahí y ahí van viendo la explicación, ¿no? Entonces, está ahí. Esta clase no lo quiero hacer así porque nos lleva mucho tiempo y entonces es una clase avanzada de posgrado, entonces deberían de, o sea, no deberían, sino estoy asumiendo que sí los tienen esos conocimientos o que los pueden aprender de alguna forma por su cuenta con mayor facilidad. Ok, entonces la teoría es acumulativa, eso quiere decir que sí, pues como en todas las matemáticas básicamente, ¿no? Aquí la clase anterior y las anteriores sí son muy importantes para lo que sigue, no es de que cambie uno de tema y ustedes pueden entrar como si nada. Entonces sí es importante que no se atrasen, que vengan a las clases. En las clases se dicen muchas más cosas. Además, la interacción que tenemos en la clase es importante para el aprendizaje. No basta ir a ver los videos, ayuda mucho, definitivamente. Y bueno, no pasa nada si un día no pueden venir, pero idealmente me gustaría verlos aquí, ¿no? O sea, se lo digo porque muchas veces cuando sube uno los videos a plataformas, los estudiantes dejan de venir. Y entonces eso está mal, ¿no? Hay que venir a clase y, le repito, de preferencia, tener su cuaderno a la mano, tomar notas y ir completando los detalles, ¿no? Que se les va pidiendo, voy dejando ejercicios. Ok. Entonces hay definiciones y convenciones que vamos a utilizar todas las clases. Entonces, participaciones, dudas, comentarios, correcciones, alguna cosa que nos quieran compartir, siempre son bienvenidos y preferentemente hay que hacerlo para todo el mundo, ¿no? Es decir, cualquier duda que tenga un estudiante es una duda que le puede servir a otro o incluso porque ya la había pensado y no se había atrevido a preguntarla o porque ni siquiera se le había ocurrido, pero también el hecho de que alguien plantee su duda hace que los demás se la cuestionen y no quiere decir que las tengo que contestar yo. De hecho, la idea del Classroom es un poco como estos foros que ustedes deben de estar mucho más acostumbrados a utilizarlos que yo. Estos foros como cuando los videojuegos donde interactúan, ¿no? La gente y se dicen y se pasan tips, o como estos Mad Overflow, o no sé cómo se llame, donde los estudiantes interactúan. La idea del Classroom es que ustedes pueden utilizar Classroom pues también para intercambiar. O sea, alguien tiene una duda, un comentario, entonces a alguien le puede contestar, le puede decir, no, mira, después de todo, insisto, y esto lo insisto muchas veces en mis clases, el objetivo para mí más importante es que aprendamos geometría algebraica todos y no tanto que yo les asigne una calificación. Es decir, a mí no me gusta calificar y sobre todo mucho menos me gusta calificar cuando estamos haciendo algo por gusto. Es decir, si nosotros estamos haciendo algo por gusto y nos gusta y a todos nos interesa, pues entonces aprendamos todo con gusto y veamos qué es lo que sucede. Desafortunadamente, el sistema es así, yo los tengo que calificar, ¿no? Entonces, lo que me gusta calificar, más que hagan los ejercicios bien o mal, o que más que sean muy buenos entendiendo las matemáticas, es cómo se involucran en la clase, es decir, cómo es su participación, si están atentos, si no. También se nota cuando alguien quiere nada más participar para ganar puntos o para hacerse presente, y eso se nota y eso no vale. O sea, lo importante es que realmente estén involucrados en el curso y que quieran participar y que participen y que aporten algo y que no importa si algo no lo entienden, que pregunten, que tengan las dudas y que hagan algo con lo que se les responde. O sea, siempre que yo reconozco que tengo una duda, la expreso y si me dicen lo que es y yo no hago nada con mi duda, no aprendo, no estoy aprendiendo. Entonces tengo que ir a buscar, tengo que ir a analizar, tengo que ir a pensar y luego mostrar que sí se puede, ¿no? Ok, entonces esa es la idea. Por supuesto los tengo que evaluar, tengo que ver que están haciendo sus ejercicios, tengo que darles algún tipo de retroalimentación y decirles qué cosas están haciendo bien o mal. Pero si ustedes están participando y se están comprometiendo como me gustaría, entonces no habrá problema. En la clase pueden siempre participar. Ya les había dicho que no todas las dudas las resuelvo yo. Esas, idealmente, algunas las deberían de poder resolver sus compañeros y también es parte de la colaboración. Se van conociendo entre ustedes. Eventualmente, cuando sean grandes, van a trabajar entre ustedes, o idealmente. Entonces, es algo importante. Entonces, yo voy a hacer mi trabajo, tratar de preparar clases y todo lo que debería hacer un profesor, pero ustedes deberían de hacer lo mismo. También venir preparados para la clase, ¿de acuerdo? Leer los ejercicios, intentar los ejercicios que yo les dejo de clase a clase. Ya les había dicho del código naranja.
aunque no se los mencione, ustedes la siguiente clase deberían de tratar de hacerlos, o hacerlos, no tratarlos, sino hacerlos, pensarlos. Ahora es mucho más fácil hacerlos. Ahorita les voy a dar una reflexión sobre la inteligencia artificial, pero yo no estoy en contra de la inteligencia artificial como muchos colegas. Yo estoy incluso hasta a favor de la inteligencia artificial, pero en un sentido que es muy particular. La inteligencia artificial la tienen que utilizar a su favor y no en su contra. Entonces me gusta contar una anécdota, aunque se quede grabada, pero bueno, una vez yo di clases en una escuela X particular, en una universidad, y les decía a los alumnos, que eran ingenieros, por cierto, que me dijeran cuánto era un medio en decimal, alumnos de ingeniería. Y la mayoría tuvo que sacar su calculadora para decirme. A lo mejor lo sabían, pero tenían como la duda y sacaban la calculadora y como que lo tenían que comprobar y hacer en la computadora, ¿no? Es decir, en su calculadora, ¿no? Y entonces para muchos es muy fácil dejar de pensar, dejar de hacer el esfuerzo de pensar y delegar eso a la máquina que hace el trabajo. Ahora es todavía mucho peor, mucho peor. Podemos delegarle esa cualidad que tenemos de pensar a la máquina y entonces la máquina va a hacer un montón de cosas por nosotros, pero los afectados somos nosotros. Es decir, no se les olvide por qué estamos estudiando matemáticas, no se les olvide por qué hacemos matemáticas. Y les pongo aquí la analogía del juego de ajedrez. Si ustedes han jugado ajedrez o juegan ajedrez o les gusta jugar ajedrez o cualquier juego, Go o lo que sea, al principio pues se jugaba humano contra humano, ¿no? Y ya luego llegaron las computadoras y entonces siempre se empezó a jugar en línea, también humano contra humano, pero de repente pues, salieron los programas de computadora y había gente que utilizaba los programas de computadora para decirle qué jugar y empezaba a ganarle a todo el mundo, ¿no? Pero entonces era el programa de computadora que estaba jugando ajedrez, el que estaba ganando, aunque nosotros estuviéramos empujando las piezas. Pero luego siguió avanzando la tecnología, los programas, y la gente ya ni se sentaba a jugar, simplemente ponía el programa a jugar contra otros y decía que eran ellos y ponía a jugar. Y eventualmente ya computadoras jugaban una contra otra y el que se llevaba el crédito era pues a lo mejor el jugador que decía que jugó. Pero ahí la pregunta es, ¿a ustedes les gustaba jugar ajedrez? ¿O a ellos ¿Y están jugando ajedrez? ¿O qué están haciendo? ¿No? Ya no están jugando ajedrez, ¿no? Ya son las computadoras. ¿De qué sirve que haya computadoras jugando ajedrez ellas solitas y que ni nosotros nos enteremos ni entendamos lo que está sucediendo? ¿De qué nos sirve a nosotros? Solitos están jugando y pueden estar jugando y nosotros, ¿y tú qué? ¿Te estás divirtiendo? ¿Estás aprendiendo a jugar ajedrez? O sea, ¿lo puedes hacer? No, ¿no? No. Entonces no hay que permitir que la inteligencia artificial nos haga eso, no hay que permitir que la tecnología nos haga eso. Pero no todo es malo. La computadora, los programas nos han ayudado mucho para poder seguir haciendo ciencia, para poder seguir construyendo. Imagínense que yo estoy 100 años atrás, 50 años atrás, o a lo mejor hasta menos, y lo que tengo que hacer es escribir un artículo de investigación y me tengo que detener en hacer las gráficas a mano y hacer los calculitos y resolver las ecuaciones diferenciales a mano, corriendo un ejecuta yo aquí solito en mi papel para... ¿Se imaginan todo el tiempo que me llevaría hacer eso? Sí, o sea, ahora yo ya puedo hacer una gráfica, hasta hace unos años antes de la inteligencia artificial yo hacía una graficaba la función, hacía el modelo, me decía lo que estaba pasando y yo escribía y reportaba. Es decir, construía sobre cosas que no necesariamente tengo que hacer, es decir, aprovecho todo lo que ya hace por mí la máquina para poder yo hacer sobre eso más cosas, ¿no? Sería absurdo que yo les dijera, ay, calculen la raíz cuadrada de 724 y que se los exigiera que me lo hagan a mano, a menos de que estén aprendiendo el algoritmo, pero si no, y si lo que requieren es hacer un cálculo, encontrar una raíz, yo no requiero que ustedes me hagan la raíz cuadrada, pueden utilizar una calculadora, porque están haciendo una cosa más interesante todavía, están construyendo sobre eso, están utilizando la tecnología a su favor. En ese sentido, también nos está pasando a todos ahora que está la inteligencia artificial y hace muchas cosas por nosotros, pero lo único que no debemos de permitir es que piense por nosotros. Yo particularmente creo que se puede sacar mucho provecho si nosotros interactuamos con inteligencia artificial, rebotando ideas, preguntando, aprendiendo y realmente entendiendo lo que te dice. No siempre dice la verdad, siempre dice mentiras. Entonces uno debería ser capaz de poder entender todo lo que dice y rebotarle, decirle no es cierto esto, sí, entonces te regresa, te corrige, te tiene que convencer. Si te convence y ya entendiste, dices, ah, perfecto, ya me convenciste, entonces ya aprendiste, es como un poco como un libro. Yo voy leyendo un libro y también lo vas cuestionando. Si lo lees a ciegas, pues no estás aprendiendo. Tendrías que ir diciendo, ¿y esto que me estás diciendo sí es cierto? Ah, no, pero con una gran diferencia, que tú puedes interactuar en tiempo vivo. Tú lees un teorema en el libro de Ser
y no le entiendes, ¿no? Y lo vuelves y dices, sí será cierto, y lo vuelves a leer y lo repasas, lo repasas. Aquí la diferencia es que ahora le puedes decir, ¿sabes qué? No entiendo esta parte, explícamelo mejor, y te lo regresa. Y no, no es cierto, eso me dice, sí, a ver, dame un ejemplo, no, sí. Entonces tienes toda esta interacción que te puede ayudar a aprender realmente lo que estás haciendo. Pero si ustedes le dejan la tarea y dicen el ejercicio, házmelo, seguramente lo va a hacer. Puede ser que esté bien hecho, pero ustedes no están aprendiendo. Es como poner a la computadora a jugar ajedrez entre ellas y ustedes. Que no se les olvide lo que, por la razón por la que estamos estudiando matemáticas. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su motivo? ¿Porque quieren tener un doctorado, una carrera? ¿O porque quieren aprender matemáticas? Pregúntense eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes entiendan por qué hacen las cosas, es el nivel de cosas que le delegan a una inteligencia artificial, ¿de acuerdo? O sea, que no se les olvide que es porque ustedes quieren entender, porque quieren aprender, y espero yo que ese sea lo que quieran hacer, porque si no quieren hacer eso, a lo mejor están perdiendo su tiempo, realmente están perdiendo su tiempo. Y se los digo además, la gente que va a tener trabajo en el futuro es la que sepa pensar y la que sepa entender, no la que sepa delegar, ¿no? No la que sepa delegar. Ok, entonces en ese sentido no tengo problemas que utilicen inteligencia artificial, pero que lo utilicen a su favor y que las respuestas, los ejercicios, las tareas, por eso se los pido a mano, que lo hagan ustedes, ¿no? O sea, decir, ya discutí con la inteligencia artificial, ya aprendí, ya me quedó claro, entonces ahora lo debo de poder escribir. Esa parte es la parte que cierra el broche de conocimiento, no nada más entender, sino ahora explicar. Entonces el objetivo de las tareas es que ustedes lo escriban explicándome lo que entendieron, ¿no? Y como si le estuvieran dando una clase. Por eso también los pongo a exponer mucho en clase, que me expliquen qué están haciendo. Entonces hay que explicar lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo aprendieron como lo hayan aprendido con inteligencia artificial, pero lo aprendieron, estuvo bien. Si no lo aprendieron, está mal. Y se nota, ¿no? También se nota. Entonces he tenido estudiantes que de repente me empiezan a hablar de categorías derivadas cuando apenas están entendiendo qué es el espectro de un anillo. Entonces, claramente no están entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay forma, o sea, es fácil más o menos darse cuenta cuando alguien sí está utilizándolo bien y cuando no lo está utilizando bien, ¿ok? Entonces, hay que utilizar la inteligencia para explorar, para conjeturar, para entender, ¿no? Para facilitarnos la vida de lo que queremos hacer. Ok, entonces las tareas se escriben a mano. Antes sí se las pedía a LaTeX y eso, y a lo mejor la pueden hacer en LaTeX para su registro, guardarla, lo que ustedes quieran, pero sí requiero que lo escriban a mano y lo tienen que escanear y subirlo a Claro, ¿no? Es un poquito de más trabajo, pero tomando en cuenta todo el trabajo que nos está ahorrando la inteligencia artificial, sinceramente, pues mínimo hacerlo ahora al revés. Y además les digo, cierra ese broche del conocimiento, eso que les platicaba la clase pasada, que involucrarse físicamente con el conocimiento ayuda a que se fijen las ideas y que puedan después aprender un poco más. En exposiciones, muchas veces de la tarea, lo que les hago, los veo por separado y les digo, exponme tu tarea o exponme tal ejercicio, entonces me lo tienen que exponer. Entonces, si ustedes lo escribieron, si lo entendieron, deberían ser capaces de poderlo exponer y defender, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, leer el trabajo no es hacerlo y por eso los pongo a escribirlo. Entonces, la IA puede escribir, hacer demostraciones y hasta demostrar teoremas que los seres humanos no hemos podido demostrar. Ahora ya están cayendo muchos teoremas demostrados con la IA. Pero lo que sí no puedo hacer seguro es entender por ti, hacerte entender. Y repito aquí, ¿a qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿No? Preguntas, ¿por qué están aquí? Si ustedes están estudiando la carrera de matemáticas porque quieren ganar mucho dinero o por fama, están mal, no lo van a lograr. Si están porque les gustan las matemáticas y porque quieren entender el mundo y porque quieren entender cómo funciona, están en el lugar adecuado y van a aprender y lo van a lograr y muy seguramente no les va a ir mal económicamente tampoco. Pero, es decir, si ustedes hacen las cosas adecuadamente, seguramente van a llegar lejos en cualquiera que sea sus objetivos y al revés es mucho más difícil. ¿Sí? Casi nadie que está en una carrera de matemáticas por dinero, que llega realmente a ser una persona plena, satisfecha y no sé, no que esté mal, pero no, bueno, no sé, eso ya será cada quien sus objetivos, pero bueno, el punto es que uno piensa que hace matemáticas por el gusto de entender y desarrollar teoría, hacer ciencia, etcétera, entender el mundo, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, desde antes de que iniciaran las clases, yo ya había puesto en Classroom la tarea número 1 porque es muy importante
Entonces, no sé si ustedes ya revisaron, ya vieron que ya tienen tarea, ya la deberían de empezar. Forma parte de esta idea que tienen que leer mucho también, o sea, tienen que leer. El libro de Bakil es mejor leerlo por su cuenta, sinceramente. Está escrito como para que lo lea el estudiante, o sea, como para alguien autodidacta, básicamente. Tiene muchas ideas. Si uno siguiera el libro de Bakil pie de la letra en una clase, no acabarías nunca, porque es enorme y porque tiene tantas ideas desarrolladas que no las puedes abarcar todas, pero sí es muy bueno leerlo porque te da muchas ideas. Entonces el libro de Bakil lo tienen que ir leyendo ustedes a la par, ¿no? Es decir, algo que ustedes tienen que ir leyendo. Y en particular, como les había dicho, la parte de categorías y la parte de álgebra conmutativa, me gustaría que ustedes la leyeran por su cuenta, o sea, que ustedes aprendieran por su cuenta. Nosotros vamos a ser usuarios del lenguaje de teoría de categorías. Me gustaría que levantaran la mano. ¿Quién ya tiene los conceptos básicos de teoría de categorías? Que sabe que es un funtor, que sabe que es una equivalencia de categorías y ese tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera se necesitan cosas muy, muy avanzadas de categorías. Saber qué es un funtor, qué es una transformación natural, qué es la equivalencia de categorías, posiblemente qué es la función, qué es lo que quiere decir la función de funtores. Si ustedes no lo saben, es una excelente oportunidad. Es una parte muy bonita y como lo expone Bakil también está muy bien, y van a ver que está relacionado con todas las matemáticas que están haciendo y las que van a hacer a partir de ahora. Cuando estudien categorías les va a cambiar el panorama y van a ver que todas las matemáticas realmente se expresan mucho mejor en ese lenguaje. Entonces, son cosas muy importantes. El capítulo 1 de Bakil les da eso. No todo el capítulo 1 de Bakil es necesario, en particular la parte de sucesiones espectrales. Sí es muy útil en geometría algebraica, pero posiblemente eso sea mucho más complicado de lo que necesitamos por lo pronto. Entonces, la parte de sucesiones espectrales se puede dejar para después, como para cuando la necesitemos. Es difícil, es muy abstracta y no necesito que invierta su tiempo ahorita en eso. Después, eventualmente, lo podremos estudiar y aprender. Pero por lo pronto, la parte de sucesiones espectrales no la necesito. La parte de homología, comología sí está bien. La parte de álgebra conmutativa también está bien. Entonces, eso sí, revísenlo, léanlo. Si tienen dudas, si tienen problemas, pues me preguntan a mí o lo trabajan con inteligencia artificial en el sentido de que les estoy diciendo, ¿no? Hay que entender esa parte, hay que discutirla. Y podemos discutirlo siempre. Puedo preparar una clase incluso si tienen algún problema particular. Ok, los ejercicios son muy importantes, ya saben que se les deja de color naranja. Hay ejercicios importantes como el lema de Yoneda, son cosas que me gustaría que sí entendieran, son el lema de Yoneda, la función la función producto tensorial OM, por ejemplo, son cosas que sí hay que entender. Lo que son las propiedades universales y en particular entiendan bien propiedades universales de conceptos básicos como la localización, que entiendan bien qué es eso. Y también podrían entender qué tiene que ver eso con la función, qué tiene que ver eso con representabilidad de funtores. O sea, se los pongo así para que, a lo mejor si no lo entienden ahorita, para que vayan fijando en su mente que las propiedades universales tienen que ver con la función y tienen que ver con representabilidad de funtores. Entonces, cuando lo lean, traten de ir viendo esa parte, ¿no? Todo eso lo utilizamos. Yo voy a, de todas maneras, en clase, hacer un pequeño recordatorio cuando lo necesitemos. Es decir, voy a hablar de eso para que todos estemos en contexto, pero eventualmente sí estaría asumiendo que ya lo leyeron y que ya lo entendieron y que hicieron los ejercicios que les dejé, ¿no? Entonces, ¿cómo leer un capítulo? De hecho, ¿cómo leer cualquier cosa? Sin memorizar, familiarizarse con una ciudad nueva, ¿no? O sea, entonces, lo que hay que hacer es leer el texto, tratar de... Yo lo que les siempre sugiero es que cuando lean un texto, lo hagan en 3 etapas. La primera es una lectura rápida de reconocimiento para que se den una idea de qué es, de qué trata, qué es lo que dice, sin detenerse en los detalles. La segunda lectura es una lectura ya con más intención, tratando de identificar las cosas que les interesan, las cosas que son importantes para el curso. Identifiquen, leerlas, vean un poco los detalles de qué es lo que están diciendo. Y si no lo entienden con toda profundidad, no importa, sigan más adelante, porque a veces lo que dice más adelante les ayuda a clarificar lo que viene atrás. Lo leen, ya lo terminan, se hacen más preguntas, ustedes hacen preguntas, identificaron en la segunda lectura qué cosa no entendieron, qué cosa sí entendieron, qué cosa vale la pena resaltar, a qué parte del texto sí le quieren dedicar más atención, porque una lectura con intención, es decir, cuando se están leyendo algo, les puede interesar distintas cosas, ¿no? A lo mejor lo que les interesa es entender la función y a lo mejor a alguien lo que le interesa es entender el lema de Yoneda. Entonces tienen distintos objetivos en cada lectura. Identifiquen esos objetivos. Y la tercera lectura es como que mucho más específica. Sí, ahora quiero responder estas preguntas que me hice con toda claridad, las voy, las leo y identifico lo que quiero, lo aprendo, lo entiendo, ahora sí. Entonces, normalmente con esas 3 lecturas uno entiende el material y lo puedes luego reproducir sin necesidad
O sea, lo entendiste, ¿no? Te lo apropiaste. Al principio es un poco más lento leer un texto 3 veces que si lo leyeran una única vez, pero eventualmente va a ser mucho más fácil porque van a ir entendiendo muy bien. Entonces, para cuando lleguen al final del curso, lo van a entender muy bien ya. Y las 3 lecturas van a ser rápidas, realmente, ¿no? A veces ya hasta se pueden saltar las dos porque ya lo leen rápido y rápido identifican porque ya tienen todo el contexto. Entonces, eso es lo que hay que hacer en las lecturas. Los códigos de colores, como ya les había dicho, normalmente... De las tareas tengo una duda. Adelante. Vi que bueno, esta tarea 1 fue de la versión del 2017. ¿Van a seguir siendo de esa versión o cómo? Pues lo que pasa es que yo les puse esa versión, la versión última que yo compré del libro, pues si la pueden conseguir está mejor, pero como no la conseguí yo en PDF, Yo la pues no tengo se en las... PDF, la puedo subir a Ah, Classroom. bueno, pues entonces si lo tienes en PDF y nos lo compartes está excelente porque Ah, entonces así ya todos trabajamos sobre la última versión. Yo no la tengo, la última en PDF no la tengo, sí, la sí, la publicada. tengo, el 2025, sí. Gracias, la subo. Entonces, con esa ya podemos hacer los ejercicios y leer el Baquil del 2025. Les puse la tarea de la versión última que yo encontré en PDF, ¿no? Para que todo el mundo tenga esa. Pero si ya tenemos la última versión, entonces la cambiamos y les diré la siguiente tarea, pues que trabajemos sobre la versión publicada. Al fin ya la vamos a tener todos, ¿no? Ajá. Perfecto. Y también de la primera tarea, si ya la habíamos empezado en LaTeX, igual la hacemos a mano otra vez. Pues a lo mejor no, pero digamos, si ya le empezaron, está bien, pero solamente que sean honestos, ¿no? Que sí están escribiendo lo que ustedes están entendiendo al respecto. Y a partir de la segunda tarea o de lo que les falte de tarea, pues que sí la ganamos, ¿no? Pueden hacer algo combinado, o sea, pueden escribir el texto en LaTeX y luego ya lo escriben a mano, ¿no? O sea, la solución, ¿no? Lo que sea. Hay cosas que sí, no sé. Pues, o sea, lo que quiero que vean es que ustedes trabajen y también que involucren un poco su cuerpo al aprender matemáticas, ¿no? ¿Sí? O sea, que se muevan. Ok, entonces los códigos son estos. Normalmente el verde brillante hacemos definiciones para que lo reconozcan. Azul, las matemáticas. Me gusta utilizar el azul para resaltar, no todas las matemáticas, pero hay cosas, ecuaciones que me gusta resaltar con un azul. Y el naranja, lo que indica es que son ejercicios o cosas que ustedes tienen que completar. Lo pongo a veces de naranja, lo pongo a veces en un marquito naranja, y aunque no les diga que lo tienen que hacer, ustedes a la hora de revisar ya saben que eso lo tienen que hacer, que lo tienen que verificar. Son partes que ustedes tienen que ir verificando, ¿ok? Entonces todo lo demás en general se pone en blanco, ¿no? Ese es el código que yo siempre utilizo para mis clases, lo pueden ver en YouTube, en todas mis clases, y así pueden, a veces utilizo algunos otros colores para resaltar, por ejemplo, el rojo, o a veces morado cuando hay alguna idea particular, pero básicamente ese es el esquema de colores, ¿no? Vienen las notas de clase que estoy escribiendo, tanto de esos mismos colores. No siempre se puede. Esto de las notas de clase que les digo aquí que recibirán después está sujeto a disponibilidad y tiempo. Es mucho trabajo hacerlo. De repente sí se puede, de repente no. Entonces, bueno, lo intentaré. ¿Ok? Ok, entonces ya habíamos visto por qué esquemas. Entonces vamos a empezar con una motivación un poco más profunda. Entonces, primero recordando un poco la teoría clásica. Entonces, recuerden que la teoría clásica lo que hace es estudiar ceros de familias de polinomios, ¿no? Entonces, la teoría clásica de geometría algebraica, el interés o los objetos de estudio son los ceros de familias de polinomios. Estamos muy acostumbrados a eso, ¿verdad? Cuando yo tomo sistemas de ecuaciones en álgebra lineal y me fijo en sus soluciones, estoy estudiando un ejemplo como eso, pero también en sus cursos de geometría analítica de la primaria y secundaria, pues se acuerdan de que estudiaban ceros de ecuaciones y entonces veían que eso se le podía asociar a una forma geométrica, pero también en sus clases de álgebra, de teoría de Galois, estábamos interesados en resolver ecuaciones polinomiales en una variable, pero también posiblemente en más variables, ¿no? Entonces, la geometría algebraica, el objetivo inicial de la geometría algebraica es estudiar estos objetos desde un punto de vista geométrico, los ceros de ciertas ecuaciones, ¿no? Nada más que entonces aquí viene el detalle importante, que ya lo había dejado ver la clase pasada, que los ceros o las soluciones de ciertas ecuaciones dependen de dónde yo busque las ecuaciones. Entonces, si yo considero la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0, tiene soluciones en los números complejos, pero por ejemplo no tiene soluciones en los números reales. Entonces, el conjunto de soluciones depende fuertemente de en dónde yo lo esté haciendo, ¿no? Sin embargo, hay algo que tienen en común, que es la ecuación polinomial en sí, y como que en principio cuando yo planteo un problema así no se entiende muy bien cuál es la relación entre las soluciones que hay en los complejos y la solución, o las soluciones que hay en los reales que no hay, como que hay un brinco muy fuerte
Y a lo mejor ustedes ya como estudiantes de posgrado pues me pueden decir, bueno, no es cierto que no exista, porque pues los complejos es la cerradura algebraica de los números reales, y entonces justamente lo que hace la cerradura algebraica se está fijando en soluciones de ecuaciones que no están, y entonces yo puedo pensar en ese paso, ¿no? Porque hay una relación muy clara entre R y C, pero cuando yo cambio incluso a un campo finito esa misma ecuación, entonces la relación se vuelve menos aparente, ¿verdad? Que tienen que ver las soluciones de esa ecuación sobre un campo finito, ¿verdad? Que sobre los reales o sobre los complejos. Ya la clase pasada les había hablado de las conjeturas de Bell que sí me establecen esa relación. Pero justamente es un problema que uno se puede plantear. Existe una relación y podría decir uno no, pero si uno es curioso diría es que debería, porque es como la misma ecuación y como que la información geométrica debería estar ahí en las ecuaciones. Uno podría pensar, hay ciertas evidencias. Y mucho más cuando yo estudio, por ejemplo, ahora soluciones en anillos de polinomios, en anillos más complicados, en los enteros, etcétera, ¿no? Entonces ahí debería haber una geometría que me hace esta relación, ¿no? Y entonces, en particular, hay esta entrada aritmética, ¿no? Yo me puedo preguntar en las soluciones sobre los enteros si hay o si no hay, o soluciones sobre los números racionales, y muchos problemas que tienen que ver con la geometría aritmética, ¿no? Y entonces, uno de los cosas que me permite hacer geometría algebraica como lo hace la matemática moderna es que, a ver, les había hablado de cómo hacían geometría algebraica los italianos, por ejemplo, ¿no? Que era como que muy geométrico. Entonces, por ejemplo, para la geometría algebraica, no es lo mismo lo que hacemos ahora de geometría algebraica, incluso si no utilizamos esquemas, a como lo hacían antes, ¿no? Pero el problema de la tangencia, ¿no? Si yo tenía un círculo y una recta tangente, o una curva y una recta tangente, entonces, incluso la definición misma de tangencia me decía que la recta que toca exactamente en un punto a la curva, ¿no? Y no la vuelve a tocar en otro punto, no se atraviesan, ¿no? Cosas. Entonces, si se fija, por ejemplo, en esas definiciones hay cierta ambigüedad, porque puede ser tangente localmente y a lo mejor cruzar la curva en algún otro punto. No queda muy claro una cuestión que ya aparece en la geometría moderna y en parte gracias a la teoría de esquemas, y es el de la multiplicidad, ¿verdad? Entonces, si yo me tomo una recta secante, la recta secante tiene 2 puntos o corta 2 puntos a la curva, o más, ¿no? Pero digamos que cuando la recta secante se va aproximando a la recta tangente, esos 2 puntos se van juntando hasta que desaparecen y se hacen un solo punto. Ese concepto, esa idea de que en realidad los puntos de tangencia son más puntos, nada más que juntos, ¿no? En donde se está cortando la curva, es lo que uno geométricamente entiende como la multiplicidad de la intersección o la multiplicidad. Entonces, eso aparece, o eso es difícil de verlo, entenderlo en geometría clásica, pero en teoría de esquemas aparece como parte de la información. Entonces, se vuelve claro la parte de la multiplicidad y se lee a partir del álgebra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la parábola y menos x cuadrada y de la recta, el eje x, entonces, en el punto de tangencia, que es el 0, debería tener multiplicidad de 2. Y si yo lo hago algebraicamente, esta es la ecuación de la parábola y esta es la recta. Entonces son los ceros comunes de la parábola y la recta, lo que estamos estudiando aquí. Cuando veamos geometría algebraica vamos a ver que este anillo justamente es el conjunto de ceros de la parábola y de la recta, del eje X. La información que trae este anillo, que es isomorfo a cada X módulo X cuadrada, ya involucra un nilpotente de grado 2. Y este nilpotente, este anillo, este X cuadrada que está aquí, está midiendo la multiplicidad del 0 en esta curva de la recta tangente, ¿no? Que es muy distinto al anillo KdX módulo X. Como anillos son distintos. Cada X módulo X es isomorfo al campo, pero cada X módulo X cuadrada no es un punto grueso. Me estoy adelantando en la geometría, yo ya le veo la geometría aquí. Esto es un punto grueso, ¿no? Digamos, pero al menos algebraicamente aparece este elemento X, que no es 0, pero que X cuadrada ya se vuelve 0, ¿no? Existe un elemento nilpotente de orden 2. Y eso algebraicamente me está diciendo es que la recta tangente, o sea, la recta X, el eje X, que es la recta Y igual a 0, es tangente a la parábola, o la intersección con la parábola tiene multiplicidad 2. Se intersectan en un solo punto, pero son 2 puntos que están ahí juntos. Entonces hay una multiplicidad. Y si me hubiera salido X a la N, tendría multiplicidad N. ¿De acuerdo? Entonces, una de las diferencias que uno ya puede ver, leer del álgebra y que aparece naturalmente, ¿sí? Aparece naturalmente en el lenguaje de esquemas o en el lenguaje de anillos.
todo esto lo vamos a entender a futuro, ¿no? Yo sé que a lo mejor ustedes me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la geometría realmente? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué yo lo veo esto como un punto gordo, ¿no? Es el problema. Y finalmente, hay... No, es que la necesidad de puntos genéricos no aparece tampoco en geometría algebraica clásica, o es difícil que aparezca, pero existen unos puntos que son unos puntos genéricos, unos puntos gordos, unos puntos densos, que representan a todo el objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de entenderlos es que, por ejemplo, las subvariedades o las curvas dentro de superficies, esos representan esos puntos gordos, ¿no? En una superficie. Eso no se observa en geometría clásica. No lo ve uno, ¿no? O sea, no ve como una curva dentro de una superficie se puede entender como un punto. O más, si ustedes ya estudian geometría algebraica clásica, más o menos ven que a las variedades irreducibles se corresponden con ideales primos y que a los puntos se corresponden con ideales maximales, ¿no? Hay una correspondencia. Y la teoría de esquemas me dice, es lo mismo, es más o menos lo mismo, no tienen por... Es decir, son subvariedades de ciertas dimensiones y a cada una de esas subvariedades le corresponde un punto gordo, lo que se llaman puntos genéricos. Y esos puntos genéricos representan, en cierto sentido, esa idea de subvariedades. Cuando uno trabaja con esquemas, aparecen de forma natural esos puntos genéricos y tienen una interpretación geométrica muy interesante que no aparecía o que no es aparente en la teoría clásica de geometría algebraica. Además, hay una razón aritmética muy importante que no estoy mencionando dentro de estos 4 puntos, pero hay una razón aritmética que hace que sea aún más relevante estudiar todos los ideales primos y no nada más los ideales maximales. Me estoy adelantando un poquito, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, digamos que en la teoría clásica tenemos estos 4 problemas o limitantes que no aparecen, ¿no? En principio, ¿sí? Ok. Entonces, la idea de los esquemas es que estos problemas se resuelven de golpe. Vamos a resolver todo ello más o menos junto. Todo aparece en la teoría de esquemas. Entonces, una parte muy importante es que de hecho tengo una funtorialidad que no se tiene si yo nada más considero los objetos geométricos como antes. Los esquemas me dan una funtorialidad, me dan una equivalencia, que de hecho tiene que ver con esto, que a todo anillo conmutativo yo le estoy asociando un espacio geométrico que se llama el espectro de A, cuyos puntos, un espacio geométrico es un espacio topológico que además tiene unas ciertas funciones, una gavilla de funciones decimos, pero bueno, se llama el espectro de A, y sus puntos son exactamente los ideales primos de A, y sus funciones globales son los elementos de A. Es decir, al anillo A lo voy a entender como funciones, ¿en qué conjunto? Funciones en dónde? En los ideales primos de A. Entonces, esa es una idea muy interesante. La primera vez que la ve uno, no entiende uno por qué esto tiene que ver con cualquier cosa que sea geométrica, pero justamente la geometría algebraica o estos cursos nos enseñan que sí es geométrico, con la ventaja, es decir, es una nueva definición que recupera toda la geometría clásica que habían hecho los italianos, la mejora, la generaliza, y que además decirle a esto geometría me permite hacer geometría en otros espacios, en otros anillos, donde antes no podía hacer geometría, como por ejemplo en los números enteros o en campos finitos o qué sé yo, ¿no? en otro tipo de estructuras algebraicas. Entonces, es una teoría que engloba todo lo clásico, lo recupera, lo mejora y me permite pasarlo a otras ramas de las matemáticas, ¿no? A cualquier anillo. Entonces, digamos que la teoría clásica se recupera cuando mi anillo son anillos de polinomios o álgebras de tipo finito, anillos de polinomios sobre un campo, ¿sí? Recupero la teoría clásica. La ventaja es que esto lo puedo hacer no solamente sobre anillos de polinomios, sino de hecho sobre cualquier anillo conmutativo con uno. En geometría algebraica, teoría de números, etcétera, siempre la convención es que para nosotros anillos son anillos conmutativos y con uno, ¿sí? Hay geometría algebraica no conmutativa, hay geometría no conmutativa, sí puedes considerar cualquier anillo y se vuelve la teoría mucho más difícil y posiblemente también mucho más cerca de la realidad. Es decir, los físicos utilizan geometría no conmutativa mucho para sus teorías de cuerpos o de campos y cosas así. Es una teoría muy interesante, en cierto sentido muy paralela también a la geometría algebraica, pero es más complicado porque involucra mucho más análisis. Las herramientas no son solamente algebraicas, el diccionario no es nada más algebraico, sino también es del análisis. Hay mucho análisis, mucha
sí, espacios de Banach, representaciones de grupos, que también tiene que ver mucho con lo que había hecho Grothendieck. Y hay matemáticos actuales que trabajan mucho en eso, Alan Conz, por ejemplo, ¿no? En fin, nosotros estamos haciendo la parte conmutativa. Hay una justificación también muy buena de por qué es importante la parte conmutativa, más que la parte no conmutativa, o por qué primero la parte conmutativa que la parte no conmutativa. Hay una muy buena justificación, pero pues este curso es la parte conmutativa. Entonces, después, si quieren, platicamos de por qué es importante la parte no conmutativa también. De hecho, es Alan Conz, nada más para adelantar, les sugiere, por ejemplo, que el tiempo es justamente una consecuencia de la parte no conmutativa de estudiar ciertas estructuras de anillos, que aparecen naturalmente como gracias a no tener cierta conmutatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas físicas y cosas que son muy interesantes. Ok, entonces nosotros no solamente estudiamos anillos, que es la parte de anillos de polinomios, que es, digamos, la parte que recupera la geometría algebraica clásica, pero también estudiamos esto en otro tipo de anillos, por ejemplo, los enteros o anillos de enteros de ciertos campos numéricos o anillos de evaluación discreta, muchas otras que entonces me recupera la parte aritmética. Es también muy importante resaltar que, por ejemplo, la teoría de números algebraica también se estaba desarrollando de forma simultánea a la geometría de André Day, por ejemplo, ¿no? Y pues era otra rama que, aunque se veían ciertas similitudes, de repente no estaban casadas. Fue hasta la teoría de esquemas que dijeron, es que esto es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. La teoría algebraica de números y la geometría algebraica es parte de lo mismo y la comunión está aquí. Entonces, un libro como el de Nerkig de teoría algebraica de números ya deja ver eso, hace la construcción de las cosas de teoría de números y te va relacionando un poco con la parte de esquemas, ¿no? De esquemas afines, y ves el teorema de Riemann-Roch también en teoría de números, algebraica de números traducido a... Entonces hay esa equivalencia y es muy bonito cómo lo puedes entender, pero también aparece ahí fuertemente la necesidad de que el lenguaje sea un lenguaje común, y justamente la teoría de esquemas me da ese lenguaje común, ¿no? ¿Sí? Yo he practicado con gente que hace geometría algebraica compleja, y cuando les dices que el teorema de teoría de números, el teorema de Riemann-Roch de teoría de números es lo mismo, básicamente, como que no lo creen, o no sé, sí lo creen. O sea, les sorprende. Lo que quiero decir es que les sorprende, ¿no? Porque como que el teorema de Riemann-Roch es algo demasiado geométrico para ellos, es muy geométrico, y que de repente lo puedes expresar en términos de cosas, o que hay un equivalente en teoría de números, y les sorprende, ¿no? Y porque de hecho sí es sorprendente, ¿no? Es sorprendente tal cual. Ok, entonces en particular la teoría de números se vuelve geometría, y entonces hoy la primera mitad del eslogan, los puntos, y luego la segunda las funciones. Entonces lo que queremos nosotros entender, nuestro objetivo de esta clase va a ser entender el espectro de un anillo. Chin, como siempre me cuelgo mucho, tengo que ir un poco más rápido. Y y el espectro está formado por dos cosas, como vamos a ver a continuación, y lo que queremos entender en la clase de hoy son los puntos, ¿no? Y tener como los suficientes ejemplos, ¿no? Entonces vamos a la primera definición, ¿no? La definición central del día de hoy es la definición del espectro de un anillo. Entonces, sea un anillo conmutativo con uno, entonces definimos el espectro del anillo, o bien el espectro primo, porque también hay una definición del espectro maximal, y hay otras definiciones de espectro que vienen de análisis, pero en este caso es el espectro primo, o simplemente el espectro, si lo queremos abreviar y no queremos cargarlo de primo, de un anillo, es el conjunto de ideales primos del anillo, ¿no? O sea, como conjunto, el espectro es el conjunto de ideales primos de un anillo. Aquí hay un problema de notación. Tienen que saber que el espectro es más que el conjunto. Entonces, de hecho, había empezado a escribir las notas y les había puesto, bueno, el espectro de un anillo está formado por dos cosas, por un espacio topológico y por una gavilla asociada a ese espacio topológico, una gavilla de anillos que cumple ciertas propiedades, ¿no? Son dos cosas. Pero el espacio asociado como conjunto, entonces tenemos que entenderlo como conjunto. Primero, el espectro son simplemente los ideales primos del anillo. Ahora, la promesa es que este es un espacio topológico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que darle una topología. Y por otro lado, la otra promesa es que tengo una gavilla de anillos. Si no saben lo que es una gavilla, lo vamos a ver. También lo van a tener que leer en el libro de Bakil, pero lo vamos a ver. Ahora nos vamos a centrar en los puntos y en el espacio topológico, ¿no? Entonces, solamente por si alguien está perdido por aquí, recuerden que un ideal es primo si siempre que yo tengo el producto de dos elementos en el ideal, entonces o un elemento está o otro elemento está. ¿Todo el mundo sabe qué es un ideal primo? Todos lo tienen, ¿sí? ¿Todos sí? Hay quienes no los veo. A la gente que está bajo la cámara, les recuerdo la convención que dijimos la clase pasada.
yo tengo dos pantallas y entonces, de hecho, en una pantalla estoy viendo la presentación, en otra pantalla los estoy viendo ustedes. Yo no puedo dar clases si no lo estoy viendo a la cara. Así de plano. O sea, yo necesito estar viendo si me están siguiendo, si están distraídos, si están haciendo otra cosa, si entendieron lo que dije. Entonces, yo requiero ver sus caras. Entonces, tengo una pantalla aquí con todas sus caras. Entonces, requiero que prendan su cámara. ¿Sí? Si ahorita no lo saben porque no venían, no se peinaron, qué sé yo, se despertaron tarde, lo que sea, bueno, pero que lo sepan que para las siguientes clases requiero que pongan su cámara. Entonces, que se enchinen las uñas, iba a decir, que se enchinen las pestañas antes de prender su cámara, lo que tengan que hacer. ¿Ok? Entonces, para que yo los pueda ver. ¿Ok? Necesito ese feedback para poder dar la clase, necesito estarnos viendo. Entonces, todo el mundo sabe lo que es primo, entonces ya sabemos que es equivalente a que el anillo cociente sea un dominio entero, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay veces que nos gusta, aunque los elementos del espectro de A son ideales primos, pues lo podemos denotar como una P, pero nos gustaría pensarlo como un objeto geométrico, y los objetos geométricos pues no los denotamos con las P's, ¿no? La verdad es que los pensamos como puntos, entonces los denotamos con una X minúscula, y a veces la X la ponemos con una X con un subíndice P, así, fraki, ¿cómo se llama? Un P caligráfico, no sé, un P frac. Frankfurt, creo. ¿Cómo? Creo que viene de Frankfurt, si no me equivoco. Frankfurt, ¿no? Seguramente sí. Para indicar que ese punto X subíndice P en realidad es el primo o el ideal primo P, ¿no? O que se corresponde, ¿no? Que es el respectivo punto P. Pero nos gusta pensarlo como puntos, entonces así lo vamos a notar, ¿no? Cuando pensemos en geometría, lo vamos a notar como X, ¿no? Si pensamos en álgebra, lo llamamos con P, aunque sea en el mismo. Entonces, X subíndice P o P, X subíndice P si quiero hacer énfasis en que viene exactamente ese primo P, o tengo que hacer la distinción de quién viene. A veces lo llamaré Y, ¿verdad? Para y Q, etcétera. Que se entienda, ¿no? Hay varias notaciones. Entonces, hay un lema muy importante que se llama el Nullstellensatz. Y entonces hay un lema que me dice que si yo tengo un homomorfismo de anillos y si Q es un ideal primo de B, si Q es un elemento de B, entonces la imagen inversa de Q sigue siendo un ideal primo y por lo tanto está en el espectro de A. Entonces yo tengo un morfismo entre anillos de A a B y entonces tomar imagen inversa, que se fijan al revés, del espectro de B al espectro de A, me preserva ideales primos, es decir, me manda un ideal primo en B en un ideal primo en A. Esto no es el Nullstellensatz, pero la relación con el Nullstellensatz es que si ustedes estudiaron geometría algebraica clásica, ¿quién estudió geometría algebraica clásica ya? ¿Quién no? Es que los que no veo, a ver, hablen, digan si alguien no ha estudiado geometría algebraica clásica. ¿Tú? Yo no. Pablo no, Roberto no. Yo leí en el Hatchorn, pero no he tenido un curso de geometría clásica como tal, geometría algebraica clásica. Ok, entonces hay varios que no han tenido geometría algebraica clásica. Pero esto sí lo entiende, ¿no? Lo de los ideales primos, la imagen inversa de un ideal primo. Ok, bueno, en geometría algebraica clásica hace uno una relación, como les había dicho, con los ceros de polinomios y los objetos geométricos, pero luego, de hecho, agranda eso no nada más a ceros de familia de polinomios, sino al ideal generado por esa familia de polinomios. Entonces, realmente hago una correspondencia entre ideales de un anillo y ceros de polinomios, ¿no? Ceros de una familia de polinomios, hay una correspondencia de ideales. Y los ideales primos se corresponden a objetos geométricos que son irreducibles, ¿no? Que no se pueden descomponer como unión de otros dos. Entonces, los primos corresponden a los irreducibles. Y dentro de los primos están los maximales, ¿no? Y entonces los ideales maximales se corresponden con puntos en un campo algebraicamente cerrado. Si yo estoy trabajando en un campo algebraicamente cerrado, los ideales se corresponden con puntos. Entonces, los puntos en un objeto geométrico tienen una correspondencia con ideales maximales. Las subvariedades irreducibles se corresponden con ideales primos, pero además todo ideal primo está contenido en un ideal maximal. Esa relación me está hablando de los puntos que contiene esa curva, ¿no? Los puntos que contiene la curva me están hablando que son ideales maximales, y la relación con la curva, que es el ideal primo, me está hablando de la contención entre primos y maximales del otro lado algebraico. Entonces, la relación primos maximales y puntos con irreducibles está fuertemente relacionado en campos algebraicamente cerrados. De hecho, el Nullstellensatz me dice eso, ¿verdad? Que los puntos se corresponden con ideales maximales. Entonces, uno
si uno está acostumbrado a hacer geometría clásica, pues entonces si yo tengo esa relación puntos maximales, que lo vamos a recordar ahorita en un segundo unos ejemplos, pero uno podría decir, entonces si yo quiero hacer geometría algebraica en anillos, ¿por qué consideras todos los primos? Mejor considerar nada más a los maximales, ¿no? Entonces, si yo considero los maximales, ya recuperé los puntos que yo estoy viendo. Entonces, ¿qué caso tiene tomarse todos los anillos? Entonces, bueno, en parte es lo que les dije, hay razones aritméticas y los 4 puntos que yo les había puesto la vez pasada, que tiene una gran importancia. Además, hay una cuestión funtorial que se me hace que es decisiva. Pero bueno, es parte de esta relación que les estoy platicando. Entonces, tiene que ver con el Null-Selling-Satz porque, para empezar, esto funciona para ideales primos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no es cierto que si yo me fijo que la imagen de un ideal primo, o sea, esta relación, lo que quiero que resalten es que se está volteando, es contravariante, se llama en términos funtoriales. Es funtorial porque a cada anillo le estoy asociando un objeto que se llama el espectro del anillo, y a cada morfismo le estoy asociando un morfismo que se llama el espectro de phi, pero en sentido contrario. Eso, además, cumple con las condiciones de funtorialidad. Se los digo así ahorita despacito, porque a lo mejor todavía no empiezan a leer el libro de McGill, pero si ya lo empezaron a leer, ya saben lo que es un funtor. Entonces, cumple esas propiedades de funtorialidad, y entonces tengo realmente un funtor, ¿no? Las propiedades de funtorialidad es que los morfismos los tiene que mandar a los morfismos, pero de manera bien, o sea, la identidad tiene que ir a identidad, composición de morfismos tiene que ir a composición de morfismos, ¿sí? O sea, tiene que respetar las estructuras básicas. Entonces, esto lo que me estoy diciendo es que tengo un funtor, pero la imagen directa, si me tomo un ideal primo, su imagen directa no es necesariamente una imagen, no es necesariamente ni siquiera un ideal, pero aunque me fije en el ideal generado, no necesita ser primo. Es decir, me tomo un ideal primo, me fijo su imagen directa como ideal, es decir, el ideal generado por la imagen, ese no tiene por qué ser un ideal primo. Entonces no caería en el espectro de B, ¿de acuerdo? La imagen inversa sí, pero la imagen directa no. Entonces, esto hace que la estructura natural sea contravariante, o sea, que dado un morfismo, entonces lo que tengo que fijarme es en el morfismo entre el espectro de B y el espectro de A volteando la correspondencia, ¿de acuerdo? Entonces sería contravariante. Ok. Entonces, aquí lo que les decía es que la imagen directa de una es la preimagen nunca, entonces veamos por qué. Entonces, la demostración de la funtorialidad es muy fácil, ¿no? Entonces, queremos ver que si yo me tomo Q un ideal primo en B, o sea, Q un elemento en el espectro de B, entonces la imagen inversa es un ideal primo. Entonces, esta es una demostración clásica de álgebra conmutativa, no es nada difícil. Y entonces la demostración consiste en que se fijen en esta composición. Si yo me tomo el morfismo de AB y luego el morfismo cociente, ¿no? El que cada elemento lo manda a la clase. Y entonces preguntarme quién es el núcleo de este morfismo, de esta composición. Entonces es muy fácil que se den cuenta que el núcleo de esta composición es justamente la imagen inversa del ideal Q. O sea, es justamente la imagen del ideal Q. Y por los teoremas se llaman los teoremas de isomorfismo, ¿no? Teoremas de isomorfismo de la teoría de anillos. Yo sé que como este es el núcleo, entonces el cociente es isomorfo a su imagen en el cociente, ¿verdad? O sea, el cociente de A módulo el núcleo es inyectivo o es isomorfo a la imagen, ¿no? Pero la imagen está dentro de B módulo Q. Entonces tengo una inyección. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, en particular lo que me quiere decir es que este es un dominio entero. ¿Por qué este es un dominio entero? ¿Por qué B módulo Q es un dominio entero? Porque Q es primo. Pues primo, exactamente, ¿no? Y entonces, en particular, esto tengo un subanillo de un dominio entero, ¿qué quiere decir? Pues que también es un dominio entero, ¿no? Entonces, como este también es un dominio entero, entonces este tipejo que está aquí también tiene que ser un ideal primo, ¿sí? O sea, no es sí, es un argumento muy... Entonces, un subanillo de un dominio entero es un dominio entero, entonces luego el cociente es un dominio entero y por lo tanto eso quiere decir que es un ideal primo. Entonces, y la imagen inversa del ideal primo es propio, porque si uno está en imagen inversa de Q, entonces uno es igual a phi de 1 que está en Q, y eso sería una contradicción. ¿Necesitaba yo decir algo sobre que fuera propio?
Ajá. Bueno, sí, porque sí es importante hacerlo, porque justamente los ideales, aquí lo que sucede es que los ideales primos siempre son considerados propios, ¿no? O sea, por definición, un ideal primo siempre es propio. Entonces, lo que hay que verificar es que en efecto es primo, o sea, que no sea el total, ¿no? ¿De acuerdo? Que no sea el total. Entonces, esa sería la razón. Entonces, por lo tanto, el ideal que tenemos aquí es primo, ¿no? Y entonces, notar que esto con maximales falla, ¿no? Esa es una parte de las que insistimos mucho que tenemos en matemáticas condensadas, hay muchas relaciones con esta cosa, ¿no? Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, la inclusión de los enteros con los racionales, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, pues el 0, los racionales es un ideal maximal, ¿verdad? Sí. De hecho, es el único, ¿verdad? Porque es un campo, ¿verdad? Como los racionales es un campo, entonces, pues, no tiene muchas opciones. Entonces, el 0 es un ideal y es un ideal maximal. Pero la imagen inversa del 0, ¿quién es? Pues la imagen inversa del 0, bajo la inclusión natural, pues es nuevamente el 0 intersección los enteros, si quiere. El ideal generado por 0 intersección de enteros, que nuevamente es el 0, pero el 0 no es un ideal maximal, ¿verdad? De hecho, el 0 está dentro de todos los ideales primos. Entonces, fíjense que, o sea, lo que estoy tratando de decir con esto es que esta funtorialidad del espectro, si en vez de tomarme el espectro primo me tomara el espectro maximal, es decir, que si solamente yo me tomara los ideales maximales, entonces no tendría esta correspondencia, no tendría esta función, porque la imagen inversa de un maximal no es necesariamente un nivel maximal. Entonces estoy perdiendo una propiedad funtorial. Entonces, cuando uno está haciendo matemáticas, una como forma de ver que uno está haciendo bien o que tus definiciones son correctas es que tiene propiedades funtoriales o que tiene propiedades categóricas que se pueden expresar en términos categóricos. Esa es como que la sensación. Es decir, las matemáticas modernas al menos así son. Y lo van a ver cuando hagan investigación. Si yo quiero dar una definición en un objeto, estoy haciendo algo y quiero dar una definición, si mi definición no es funtorial, o sea, puede ser valiosa, pero si la definición no es funtorial, es como que es muy particular del ecosistema en el que yo estoy trabajando. Y eso no puede ser tan bueno, porque me gustaría que esa definición la pueda transportar a varias situaciones. Pero si es muy particular de lo que yo estoy haciendo, pierde como fuerza. Es decir, cuando yo tengo una definición y además esa definición es funtorial, se hace fuerte porque me permite que lo voy a poder trabajar en muchos contextos. Entonces, ahora las matemáticas de hoy buscan como que cuando yo tenga que hacer una definición, es una definición que se puede transportar, es decir, que sea como funtorial, ¿no? que tenga... Entonces, este es el caso del espectro. No es que el espectro maximal no sirva, sí sirve, pero se hace no es funtorial. Entonces, sí, no me manda ideales maximales, entonces estoy perdiendo una propiedad. En cambio, la primalidad del espectro primo sí se conserva. Entonces, sí tengo entonces eso le da punto. La definición correcta no era la del espectro maximal para hacer geometría, era la del espectro primo. Tiene funtorial. Y esta idea se va reforzando muchas veces durante la construcción de la teoría de esquemas. Se va viendo que el objeto correcto, en efecto, era el espectro primo, ¿no? Lo van a ver más adelante. O sea, los maximales no son funtoriales, los primos sí. Esta es la primera razón para trabajar con el espectro P con primos. Y la segunda, más profunda, son que los puntos geométricos. Esa es como la parte que tiene que ver un poco más con aritmética, que nuevamente la geometría algebraica clásica no lo ve porque siempre trabaja con los números complejos o con campos algebraicamente cerrados. Pero cuando yo empiezo a hacer geometría sobre campos que no son algebraicamente cerrados, entonces aparece nuevamente la importancia de considerar puntos que no son cerrados, es decir, puntos que no corresponden a niveles maximales, ¿no? Aparece nuevamente la importancia. Entonces, a ver, el primer resultado vacío, que quiero que lo piensen en voz alta y que me digan por qué, que lo piensen. Entonces, el primero es que el espectro de un anillo es el vacío, sí, solamente sí. El anillo era el anillo 0. Notar que yo estoy pidiendo que mis anillos sean anillos conmutativos con 1. La primera pregunta que yo les hago es, si yo estoy pidiendo que mis anillos sean anillos conmutativos con 1, ¿cómo es posible entonces que el anillo 0 lo esté considerando? ¿Quién me contesta rápido a esa pregunta? Uno igual a 0. Exacto, no sé quién dijo, pero es 1 igual a 0, ¿no? En el anillo 0 sí es un anillo conmutativo con 1, esa es la respuesta. Y lo que pasa es que el 1 y el 0 en ese caso no son distintos, ¿verdad? Recuerden las propiedades del 0 y del 1. O sea, el 0 y el 1 en un anillo no son definidos arbitrariamente, sino son elementos que uno es el neutro aditivo y otro es el neutro multiplicativo. Tienen esas definiciones y yo puedo ver que en un anillo con un solo elemento, ese único elemento funciona como el neutro aditivo y funciona como el neutro multiplicativo, ¿no? Y de hecho puedo demostrar que en cualquier anillo que tenga 0 y 1,
Si el 0 y el 1 son el mismo, entonces solamente es el anillo con un único elemento. Entonces, ahora sí, ¿por qué? Eso implica que si el espectro es el vacío, entonces eso es equivalente a decir que el anillo era el anillo 0. ¿Qué estamos diciendo? Que si un anillo no tiene ideales, ¿verdad? Si un anillo no tiene ideales primos, es porque es el anillo 0. Entonces, una implicación es muy clara, ¿verdad? Si es el anillo 0, ¿quiénes son sus ideales primos? ¿Quiénes son los ideales primos? No tiene porque Ninguna persona hay propios. Exactamente, porque por definición tienen que ser propios, entonces no hay ideales propios, entonces no puede haber, ¿no? Entonces eso demostraría. ¿Y por qué si el espectro de un anillo es el vacío y no tiene ideales? Entonces sería vacío. Aquí es una razón un poquito más profunda. Por el lema de Zorn habría un ideal maximal que es primo. Si no fuera 0, pues. Entonces la implicación de ida presupone el axioma de elección, o presupone el lema de Zorn, ¿no? Sí, el lema de Zorn, ¿no? Exactamente, y que es equivalente, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto es una convención que se utiliza en geometría algebraica, y en particular en álgebra conmutativa, es que todo ideal tiene un ideal maximal, y eso, la única demostración conocida al respecto es que se utiliza el lema de Zorn. Hay demostraciones, por ejemplo, si yo considero anillos neperianos, no necesito el lema de Zorn para demostrar la existencia de ideales primos, pero si no tengo anillos neperianos, si no tengo, o sea, si lo hago con toda generalidad, realmente la existencia de ideales maximales es una consecuencia del lema de Zorn. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Sí, una duda. Hello. Para la ida no basta con decir que el 0 está en el espectro, siempre que sea propio. ¿El 0 está en el espectro? Ajá, siempre que sea un ideal propio. Entonces, si el anillo no es 0, Pero pues el 0 propio, ¿no? El 0 no es un ideal primo siempre. El 0 no es un ideal primo siempre, ¿no? Esa es otra caracterización de los dominios enteros, ¿no? Si A por B es 0, o A0 o B0, eso solamente pasa si es un dominio entero. Entonces el ideal 0 no siempre es un ideal primo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En efecto, se necesita el lema de Zorn, ¿no? Es una propiedad del lema de Zorn para eso. Entonces, si A es igual a 0, entonces el ideal 0 no es propio, entonces no hay primos. Si A es distinto de 0, vas a encontrar un ideal maximal, entonces todo ideal maximal es primo, y entonces se hace la demostración típica del lema de Zorn, entonces se construye el conjunto sigma, formado por los ideales propios de A, ordenado por inclusión, ¿no? Y notamos que este conjunto sigma es no vacío, ¿no? Entonces me fijo en todos los ideales propios, este conjunto es no vacío, y entonces, dada una cadena de ideales en sigma, su unión de esa cadena es un ideal propio. Esa es una cosa que no siempre pasa. La unión de ideales no siempre es un ideal, pero si yo tengo una cadena de ideales, su unión sí es un ideal. Todo el mundo sí lo entiende con toda naturalidad, ¿verdad? Si tengo una cadena de ideales, su unión es un ideal. Si no lo entienden, hay que hacerlo, hay que completarlo, hay que entenderlo. Entonces, lo que estamos demostrando es que toda cadena ascendente está acotada, y es un ideal propio además, ¿no? Toda cadena ascendente es acotada, y por el lema de Zorn, entonces, tiene un elemento maximal, y ese elemento maximal resulta ser un ideal maximal, de hecho, es un ideal primo, maximal, y entonces es una consecuencia de lema de Zorn. ¿Sí? ¿Alguien le queda duda de esto? Lo hice muy rápido, pero porque me contestaron todos más o menos. Recuerden el lema de Zorn, ¿no? Me dice que justamente si tengo un conjunto parcialmente ordenado, donde toda cadena está acotada, entonces tiene un elemento maximal. ¿Ok? Bien, esa es la demostración. Y entonces, ya entendimos esta cosa como conjunto, me falta entenderlo como espacio topológico, ¿no? O sea, todavía no lo veo, pero antes de pasar como espacio topológico, vamos a pasar a entenderlo a los elementos ya como funciones, porque esta parte es muy bonita y además es muy bonita en términos aritméticos también, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una definición del valor, el campo residual, asociado a cada punto. A cada punto en el espectro, o sea, a cada ideal primo, yo le voy a asociar un campo que se llama el campo de fracciones, ¿no? Entonces, si me tomo P un ideal primo, entonces denotamos por capa de P al campo de fracciones de A módulo P. ¿Por qué yo puedo considerar el campo de fracciones rápidamente? Así, no, perdón, menos tiempo. ¿Por qué puedo calcular el campo de fracciones de A módulo P? Que A módulo P es un dominio entero. Un dominio entero. Exacto. Entonces, todo dominio entero, ¿verdad? Tiene un campo de fracciones que es la localización en 0, ¿no? Entonces, el campo de fracciones. Entonces, ¿cómo defino? Me tomo F, un elemento del anillo A, y lo quiero entender como funciones en los primos, en el espectro, es lo que les decía. Entonces, yo tendría que decir quién es F de P. Entonces, lo que hacemos es que como F es un elemento en el anillo A, yo tengo el morfismo de A módulo P
y A módulo P se mete en el campo de fracciones, ¿verdad? Porque es su campo de fracciones. Entonces yo tengo una función que va desde A hasta KP. Entonces yo lo que puedo hacer es que me tomo F y me tomo en su imagen en KP. O sea que es básicamente F, lo reduzco módulo P, es lo que estoy haciendo, y ese es el elemento que está dentro de KP. ¿Sí? A F lo reduzco módulo P, me tomo su clase, la clase de F módulo P. Y entonces eso lo que me está haciendo es asociarle a cada F, bueno, más bien a cada F le está asociando una función que se evalúa en todos los primos, porque esto lo puedo hacer para cada primo. Entonces, F para cada primo es la clase de F módulo P en el cociente, que lo puedo pensar en el campo de fracciones. ¿De acuerdo? Ese es un valor. ¿Sí? Entonces, hay una observación fundamental cuando la clase de F vale 0. O sea, ¿para qué puntos F evaluada en un primo se hace 0? Pues si la clase de F módulo P es 0, y eso quiere decir que F está en P. ¿De acuerdo? Entonces, F de P es igual a 0, sí, solamente sí, F está en P. Y entonces la gente que ya estudió geometría geométrica clásica empieza ya a hacer la relación, ¿verdad?, entre los elementos de un ideal y bueno, aquí la función F de P es igual a 0. Y de hecho yo puedo decir que el punto P es el conjunto de funciones que se anulan en él, ¿no? Entonces puedo entender al primo P, al punto P o al primo P, como el conjunto de todas las funciones o de todos los elementos en el anillo que se anulan en él. Vamos a ver unos ejemplos concretos, ¿no? El único problema o la única consideración es que si yo quiero empezar a F como una función realmente, entonces ya sé quién es el dominio, ¿verdad? F es el anillo A, el dominio de F es el anillo A, pero ¿quién es el codominio? ¿A dónde llega? Aquí el problema es que el valor de la función vive en K de P para cada primo P, ¿verdad? Y entonces tengo para cada primo un campo distinto, entonces estoy teniendo muchos campos distintos. Entonces F en realidad como que está cambiando de codominio. Notar que cuando yo estoy en un campo, en anillo de polinomios y un campo algebraicamente cerrado, K de P siempre es el mismo campo. O sea, por ejemplo, si estuviera en anillos de polinomios sobre los complejos, estos cocientes serían los números complejos. A módulo un ideal primo es un dominio entero adentro de los complejos y K de P se vuelve el campo de fracción, se volverían los números complejos o adentro de los números complejos. Y entonces F se vuelve una función realmente que va del anillo a los complejos. Eso sucede en cualquier campo algebraicamente cerrado. Pero cuando yo tengo campos que no son algebraicamente cerrados, entonces sí cambia realmente las imágenes. De hecho, podría considerar que el dominio es A y el codominio es la unión de todos los campos residuales, de todos los K capas, ¿no? Entonces, no es un campo, el codominio, pero sí es la unión de los campos residuales, ¿no? Y entonces, en ese caso, sí tendría como una función, ¿no? ¿Verdad? Ese es el único punto de vista. Entonces, aquí vienen los ejemplos interesantes, ¿no? Los números enteros, es lo que yo les vendo en mi clase de dinámica aritmética, ¿no? Así empiezo casi el curso, que los números enteros son funciones, o sea, cuando me tomo el anillo del espectro de Z, ¿verdad? Entonces, los números enteros se vuelven funciones en los números primos. Yo puedo evaluar un número entero en cada número primo. Y entonces, ¿quién es, por ejemplo, la imagen del 15 módulo 2? O sea, ¿quién es la imagen del 15 evaluado en 2? ¿Quién es 15 evaluado en el primo 2? Pues lo que tengo que hacer es reducir 15 módulo 2, entonces me da 1, ¿verdad? ¿Quién es la imagen del 7 módulo 2? O sea, el 7 al evaluarlo en 2, pues nuevamente vuelve a ser 1. Y todos los pares van a dar el 0 y todos los impares van a dar 1. ¿Quién es el 0? ¿Verdad? Los ceros del 2, los ceros de la función 2, visto como números enteros. ¿Quiénes son? Pues los números pares, ¿de acuerdo? Son los que son 0 módulo 2. Y los que son 1, pues son los que son los números impares. Entonces, fíjense cómo yo estoy entendiendo los números pares, o como los ceros de la función, de una cierta función, ¿no? Evaluando. No sé si dije bien eso, me hice bolas, pero entonces las funciones son los números y se evalúan en los ideales primos, ¿no? Entonces, más bien lo que yo haber dicho es que 2 es 0 de todas las funciones pares, o sea, de los números pares. 2 es 0 de todas las funciones pares, y es lo que me está midiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿quién es el valor de 15 en el punto 3? 15 en 3, pues es 0, ¿verdad? Porque 15 es 0 módulo 3. Entonces, la función 15 se anula en 3. Entonces, díganme quiénes son los ceros de 15. ¿Quiénes serán los ceros de 15 como función? O sea, los ceros son un subconjunto del espectro de Z, ¿no? ¿Quién? 5 y 3. 5 y 3, ¿qué son los quiénes? Los divisores de 15. Los Primos. divisores
primos de 15, ¿no? Entonces, fíjense cómo un concepto de evaluación de funciones me está dando información aritmética. Los ceros de la función 15, lo que me está regresando son los divisores primos de 15. Y eso pasa para cualquier entero, ¿verdad? O sea, los ceros de n son los divisores primos de n. ¿A poco no es bien bonito, no? ¿Cómo lo entiendo? Los ceros de n. Es una cosa aritmética, ¿no? Y entonces, además, en el espectro de Z, ¿quién es el espectro de Z? ¿Quién me dice quién es el espectro de Z? Son los ideales primos. ¿Quiénes son los ideales primos? Pues los primos, pero hay uno más, ¿verdad? Y el cero. O sea, son los ideales generados por los números primos y uno más que es el ideal generado por el cero. ¿Por qué el ideal generado por el cero es primo? Porque es un dominio entero, ¿de acuerdo? Entonces ahí aparece. Entonces, yo tengo que el espectro de Z son los ideales generados por los primos y el cero. Y entonces, ¿qué onda con el cero, verdad? O sea, ¿quién es el cero? Para empezar, ¿quién es el campo residual del cero? Entonces, el campo residual, ¿se acuerdan que yo hacía los enteros, módulo el cero, me da los enteros, y luego me tomo su campo de fracciones? Entonces me quedan los racionales. ¿Sí? ¿Quién es el campo residual del 5, que es un número primo? O sea, hacía los enteros módulo 5, que me da un campo finito, que ya es un campo, entonces el campo de fracciones es eso. Entonces, el campo residual de cada número primo es el campo finito. ¿De acuerdo? Correspondiente a ese primo. Pero del 0 me dan los números racionales. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Con lo que estamos haciendo hace rato. Fíjense un fenómeno muy interesante que aparece. Los campos finitos son campos de característica positiva. ¿De acuerdo? Sí, sí. Son campos, ¿saben qué es la característica de un campo? Los campos finitos son campos de característica positiva. Por ejemplo, el campo FP con P' es de característica P. Es decir, si sumo el 1 P veces, se hace 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el punto cero, el campo residual son los racionales y ese es un campo de característica 0. El 1 lo sumo una infinidad de veces y no me da 0 nunca, ¿no? Más que si lo sumo 0 veces. Entonces es un campo de característica 0. En este ejemplo, estamos trabajando con campos de característica positiva. Aparecen todos los campos primos de característica positiva y el campo primo de característica 0, que son los racionales. Entonces aparecen los dos mundos. Ya aparece la aritmética de campos finitos y ya aparece la aritmética de característica 0, los racionales que están además o que se pueden encajar en los números complejos. Entonces ya empieza a aparecer que en un mismo objeto empiezo a trabajar con cosas de teoría de números y con cosas más cercanas a lo que estamos acostumbrados porque tengo los racionales, los reales y los complejos que están ahí metidos, ¿no? En ese campo. Un campo finito no está metido en los complejos, ¿no? No está metido en los complejos. No hay forma de meterlo como campo. ¿Sí? Entonces ya empiezan a aparecer ese tipo de cosas. El punto 0 es el que se le llama el punto genérico. Más adelante lo voy a definir con toda precisión, que es un punto genérico. Es un punto genérico. Yo puedo evaluar también a todas las funciones en el punto 0. ¿Quién es el 17 o el 15 evaluado en el punto 0? ¿Quién me dice rápido? ¿Quién es? Pues acuérdense que el 17 lo reduzco módulo 0. ¿Quién me da? O la clase del 17 en Z módulo 0. ¿Quién es Z módulo 0? Pues Z, ¿no? Z módulo 0 es Z. Entonces tomo el 17, lo reduzco a módulo 0, me da 17, y lo meto en los racionales, me da 17. Entonces el 17 evaluado en 0 me da el 17. Entonces en el punto genérico, en el 0, todas las funciones son ellos mismos. ¿Sí? Todo el 17 me va a dar el mismo valor. Me recupera el 17. ¿De acuerdo? Mientras que para los primos, P me da su clase, módulo P. ¿Sí o no? Es una forma bien bonita. Ya casi acaba la clase, pero ¿qué creen? Que existen las expansiones de Taylor. O las expansiones en series de potencia, si lo quieren ver así, ¿no? Porque Taylor implicaría derivadas y no sé qué, aunque se puede escribir, pero existen las expansiones en series de potencias alrededor de puntos. Por ejemplo, ¿quién creen que sea la expansión en serie de potencias de un número en un primo P? ¿Quién creen que sea? ¿Quién sería la serie de potencias? Si tuvieran que adivinar, ¿qué dirían? Las potencias de P que lo dividen. Bueno, las potencias de P que los dividen sería como evaluaciones, o no sé cómo poner, pero la serie, ¿quién es? Sí tiene que ver con eso que me dice, pero la serie, si lo quieres pensar con una serie de potencias, ¿quién sería? A ver, conjeturen. Conjeturen. No importa si se equivocan. Quiero escuchar qué está pasando por su cabeza. Si lo tuviera que expresar como una serie de potencias... Sería algo así como
como en binario, que es como expresarlo en una suma de potencias, ese primo. Exactamente. Es eso. No en binario, sino en base P. Es decir, un número entero, su serie de potencias es el número escrito en base P. Y véanlo, escriben el número en base P, el número entero en base P. ¿Quién sería el coeficiente constante? O sea, el que aparece como la potencia cero de P. Pues, el coeficiente constante es la evaluación en cero, ¿verdad? O la evaluación en P. Si yo evalúo en P, me da la clase módulo P. O sea, es la serie de potencias alrededor de P, no es en el cero, es la serie de potencias alrededor de P. O sea, cuando yo lo hago en polinomios, me da en X menos A, ¿no? La serie de potencias en X menos A. Piensen en esto, ¿no? Tomo la serie de potencias de un polinomio o de una función, lo que sea, alrededor de X menos A, imagínensela. ¿Qué pasa si yo evalúo en A? ¿Quién les da? Pues el término constante, porque todo se hace cero, ¿verdad? Lo mismo, si yo me tomo un entero en base P y lo evalúo en P, me da la clase de ese entero módulo P, que es exactamente tomarme todos los múltiplos de P y hacerlo cero y quedarme con el término constante. ¿Sí? O sea, en la expansión en base P, estoy matando y me queda el término constante. ¿Ven? Y luego también, si yo le resto, si yo me tomo un polinomio expresado en serie de potencias alrededor de X menos A o alrededor de A, si le resto el término constante, me queda X menos A por alguien. Y si divido entre X menos A, me queda la serie de potencias ahora que empieza en A1 más A2 por X menos A más A3 por X menos A, ¿no? Entonces, se fijan lo que hice, ¿no? Me tomo mi polinomio, le resto el término constante y lo divido entre X menos A y me queda otra serie de potencias que ahora empieza en A1. Me queda la serie A1 como si hubiera factorizado el X menos A. Para recuperar ese, o evalúo otra vez en cero. Si hago eso exactamente con los naturales, con esta definición alrededor de P, evaluar en cero quiere decir reducir módulo P. Les va a quedar el coeficiente A1 de la expansión módulo P. Y etcétera, etcétera. Se los dejo de tarea, ¿sí? Que se convenzan que la expansión en base P, entendiendo los enteros como funciones, me recupera la expansión en base, me recupera la serie de potencias, digamos, me da como una serie de potencias. Y entonces aquí les dejo una pregunta también. ¿Será que toda serie de potencias que se me ocurra, es decir, que toda expresión en base P corresponde a una función? ¿O a quién corresponde? Si me tomo un número, una serie de potencias en base P, es decir, un número expresado así como en base P, infinita, ¿corresponderá a una función? A ver, ¿qué tan abusados andan? ¿Qué es una expansión en base P así arbitraria? ¿Qué es? A0 más A1P más A2P cuadrada más A3P cúbica, donde A0, A1, A2, A3 son números que representan clases de equivalencia al módulo P, porque es lo que está pasando, son números entre 0 y P menos 1. O sea, cuando yo escribo en base P, eso es lo que pasa, ¿no? Y ahora tenemos una serie así infinitas, A0 más A1P más A2P cuadrada más A3P cúbica, donde los A's son números entre 0 y P menos 1. ¿Qué es eso? Un número periódico. Un número periódico. Eso es un... ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo? Díganme, ¿quién dijo que era un número periódico? No, yo no lo veo. Es que es... Airan, eso. Es un número periódico. Perfecto. Ya. ¿Sí ven? Esos números son números periódicos. Y la pregunta es si esos son funciones en los primos. Pues digo, en cierto sentido sí, pero no es que son un tipo de funciones más generales. Es como cuando tengo las funciones polinomiales y las funciones que son series de potencias y que no son polinomiales. ¿De acuerdo? O sea, funciones analíticas. Son como, los números periódicos son como las funciones analíticas en el caso clásico de variable compleja. Cuando yo tengo una función polinomial que son analítica, porque una función polinomial tiene una expansión alrededor de x menos a, pero todas las funciones que son expansiones alrededor de x menos a son funciones analíticas alrededor de a, ¿no? Son esas funciones. Entonces los números periódicos aparecen justamente como esas funciones analíticas. Bueno, hasta ahorita pareciera que es como una curiosidad, pero estos tipos de afirmaciones son mucho más profundas y tienen mucho más impacto en la matemática moderna de lo que se imaginan. O sea, realmente lo que los números periódicos sean como funciones analíticas tiene que ver con la curva de Fabre-Fontaine, tiene que ver con los anillos de periodos, con la teoría periódica de Hodge, con la geometría no arquimediana, con los espacios de Berkovich, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con un montón de cosas que son mucho más profundas en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿no?
Entonces, ya nada más para terminar esta idea, la factorización, pues me está regresando los ceros, es una cosa muy importante. Y entonces aquí les dejamos sus ejercicios que tienen que hacer. Calcula el valor de 15, por ejemplo, en el punto 11, y de paso encuentra la expansión de Taylor o la entiende, ¿no? Es decir, lo que quiero es que me hagan, que entiendan la expansión en base 11 del número 15, que lo entiendan con esta filosofía que les estoy diciendo, ¿no? Y también del 12, ¿no? Y evalúan en los distintos valores, en 2, 3, 5. Y de paso piensen, como curiosidad, si entonces tiene sentido hablar de derivadas de los números naturales. ¿Cómo harían una analogía de lo que quisiera decir derivar en un valor de un número primo, ¿no? ¿Qué quisiera decir? Como conjetura, o sea, llevar al extremo esa idea, ¿no? Si en la expansión de series de potencias los coeficientes aparecen como los coeficientes de Taylor, la expansión de Taylor que tiene que ver con las derivadas, pues a lo mejor en base P, ¿verdad? En la expansión número P-ádico también se le puede dar esa interpretación, ¿no? De alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, piénsenlo como una cosa. Bueno, aquí nos quedamos porque ya acabó la clase y entonces sí, bueno, retomamos aquí la siguiente clase para no. ¿Alguna duda?